Hola, buenos días. Bienvenidos al Rincón del Nahual, vuestro hogar. Aquí hay algo que le escribí a otra persona recientemente explicando más. Para el otoño de 2001 había terminado mi estudio del material antiguo presentado por Sitchin y en noviembre de 2001 conocí personalmente a Zecharia Sitchin, Neil Freer, Robert Bauval y otras figuras conocidas en este campo en la conferencia Cosmic Connection en Sedona, AZ. Fue entonces cuando cambié los engranajes de estudiar las cosas antiguas para vincularlas con el presente y cómo podemos liberar a la Tierra de los parásitos y ponerla en el camino correcto en paz y amistad con nuestros hermanos y hermanas en otros planetas. El primer problema fue llenar el vacío entre el lugar donde Sitchin termina su historia de los Anunnaki 2024 a.C. y el presente. Esta es una brecha de 4000 años. Necesitaba saber exactamente cuándo, cómo y por qué los Anunnaki dejaron la Tierra, y cómo hizo la transición de la Tierra del dominio abierto de los Anunnaki al presente gobierno secreto del gobierno en la sombra. Reflexioné sobre esta pregunta durante unos meses y en mayo de 2002 había llegado a mi teoría actual. Mi teoría actual es que, en algún momento nuestro sistema solar era un crisol para personas de diferentes estrellas. Los Anunnaki, que vinieron aquí del 10º planeta del sistema solar, fueron el producto de esa comunidad, y el legado continuó cuando nos crearon a través de la ingeniería genética. También hubo una antigua civilización en Marte y posiblemente también en Venus, aunque todavía sé muy poco sobre eso. La Luna es el cuerpo más antiguo del sistema solar. Algunas de sus rocas datan de 5.300 millones de años. Mientras que se cree firmemente que la edad de la Tierra y el sistema solar son 4.600 millones de años. Pero entonces esta comunidad feliz fue invadida por un poder colonial galáctico que buscaba esclavizar este círculo de cuerpos. El Mumul, nuestro sistema solar como se llama en los textos antiguos. Este poder colonial, como he explicado en el artículo al que te he señalado, es el Dios judeocristiano. Como he explicado allí, así es como el conocimiento antiguo y la civilización avanzada fueron pisoteados y el mundo fue empujado a la edad oscura hasta el Renacimiento. Aquí debo reconocer la contribución de Robert Bauval, quien conocí en la conferencia Cosmic Connections. Como esto se está haciendo muy largo, tendré que explicar qué es en otro momento, pero su trabajo me ayudó a descubrir un secreto muy importante. Resulta que todas las grandes figuras medievales como Isaac Newton, que nos ayudaron a traernos al mundo donde la ciencia ha reemplazado en gran medida a la religión, en realidad tenían fuertes conexiones con la mitología esotérica egipcia. Y fue esta última la que los inspiró a crear la ciencia que se atreve a ir contra la Iglesia. Como ya expliqué, al contrario de lo que a todos nos han enseñado, nadie, excepto los judeocristianos, han tenido una religión en el sentido del opio para la gente. Los antiguos sumerios, babilonios, egipcios y otros no tenían religiones dogmáticas. Sus enseñanzas no eran fe, sino conocimiento. Conocimiento en el sentido científico, verdad más que dogma. Sus dioses no eran realmente dioses, no eran algunos espíritus, sino extraterrestres mundanos de carne y hueso. Y los dioses egipcios eran los mismos que los Anunnaki sumerios, y los textos esotéricos del antiguo Egipto no eran otro que el complejo conocimiento científico de los Anunnaki. Eso fue el origen del Renacimiento. Debemos nuestro conocimiento científico de hoy principalmente a una revolución religiosa en la que algunos se atrevieron a abandonar el dogma católico y convertirse a la religión egipcia, que en realidad no era una religión, sino una antigua y sistema de conocimiento científico difícil de entender. La razón por la cual esta revelación es tan importante es su implicación política,
o debería decir exopolítica. Así como la biología es el estudio de la vida y la exobiología es el estudio de la vida extraterrestre, del mismo modo que la política es el estudio de las relaciones de poder dentro y entre las naciones de la Tierra. La exopolítica es el estudio de las relaciones de poder en el espacio ultraterrestre. Piénselo. Parece que al menos en esa etapa temprana, los objetivos de los Yawis eran expulsar a los Anunnaki de la Tierra y mantener a la humanidad boca abajo en el inodoro. El judeocristianismo tuvo mucho éxito en eso durante muchos siglos, pero ¿por qué de repente soltaron el agarre? ¿Por qué todavía no estamos en la Edad Media? Y la verdadera gran pregunta es, ¿se soltaron o no? Y creo, y esto es desafortunado, que la respuesta es no, nunca se sueltan. Todavía están en el poder hoy. Creo que esto se basa en lo que está sucediendo hoy en el mundo, lo que sucedió a lo largo del siglo XX y lo que sucedió en los siglos anteriores. Y aquí es donde entra en juego mi trasfondo marxista. La teoría de Marx y Engels explica cómo la humanidad ha evolucionado desde sociedades comunitarias primitivas a través de la esclavitud y el feudalismo hasta el capitalismo, y cómo el capitalismo todavía es inestable y debe dar paso primero al socialismo y luego al comunismo. Ahora Engels siguió los pasos de Darwin y apoyó su teoría en la hipótesis de que emergimos del salvajismo. No lo culpo por esto, porque en ese momento no podían saberlo mejor, pero ahora lo sabemos. El conocimiento de que el ADN es un programa de computadora refuta firmemente la macroevolución, y tenemos evidencia abrumadora de conocimiento avanzado y tecnología en la antigüedad. Lo que demuestra la teoría de Sitchin sobre el origen extraterrestre de la civilización humana que comenzó siendo avanzada. Entonces, las sociedades comunitarias primitivas sobre las que escribieron Marx y Engels no eran tan primitivas después de todo. El orden mundial de esclavitud que siguió está totalmente de acuerdo con mi teoría de que fuimos esclavizados por un poder galáctico colonial, y el feudalismo medieval, por supuesto, tenía a la Iglesia Católica en su vértice. Pero, ¿qué pasa con la predicción de Marx de que el capitalismo debe dar paso al socialismo y al comunismo? El razonamiento de Marx y Engels se basaba, por supuesto, en la presunción de que la humanidad evolucionaba por sí misma, sin controles externos. Por lo tanto, el acuerdo o desacuerdo de sus predicciones con la realidad se puede utilizar para evaluar la presencia o ausencia de dichos controles externos. En particular, puede ayudar a responder la pregunta de si los reptiles yagüistas soltaron su control sobre la Tierra o no, en el momento en que el feudalismo dio paso al capitalismo justo después del Renacimiento. Aquí está mi teoría de lo que pasó. Cuando los pensadores europeos del Renacimiento redescubrieron las antiguas enseñanzas egipcias, se asociaron principalmente con la diosa egipcia Isis. Sitchin ha demostrado, y estoy de acuerdo con su análisis, que Isis era la tataranieta del líder Anunnaki Enki. Enki lideró una facción separada de los Anunnaki, que creó que era parcialmente en Siria, ya que la madre de Enki aparentemente era de Sirio, la estrella más brillante vista desde la Tierra. En la división de la Tierra entre las diferentes facciones de los Anunnaki, el antiguo Egipto siempre perteneció a los enkitas. Fue este último quien construyó las 3 grandes pirámides en la meseta de Giza. Los faraones trataron de copiarlas, dándonos todas las otras pirámides, pero ninguna de ellas pudo siquiera acercarse a las 3 construidas por los dioses mismos. Y la estrella Sirio siempre fue muy prominente en la tradición esotérica egipcia, lo cual creo que no es accidental. ¿Cómo es esto relevante? Parece que Isis fue lo suficientemente valiente como para hacer varios intentos de recuperar la Tierra mucho después de que fuera tomada por los yavistas y todos los demás Anunnaki huyeron en sus naves espaciales.
Resulta que hay una ciudad muy conocida en la Tierra que todavía lleva su nombre. Esa ciudad es París. París fue fundada alrededor de 300-200 a.C. y su nombre en latín original es Par Isis, la ciudad de Isis. Esta fue una de las pistas críticas que me dio la conferencia de Robert Bauwall. A la luz de este conocimiento y del hecho de que Francia fue un centro importante de la Ilustración, junto con algunos otros datos curiosos, por ejemplo, que Josephine, la esposa de Napoleón, se consideraba casi una reencarnación de Isis, o que los franceses han copiado muchos elementos egipcios y contemplaron seriamente la construcción de sus propias pirámides de piedra. Se puede hacer un caso para la hipótesis de que la Ilustración Renacimiento que debilitó significativamente a la Iglesia Católica no fue otro que otro intento de Enkidu Sirian Anunnaki para recuperar este planeta de los yahwistas, el poder colonial responsable del opio judeocristianismo para el pueblo. Parece que ese intento fue un éxito parcial y un fracaso parcial. No fue del todo exitoso, ya que la Revolución Francesa no fue llevada a un cambio de régimen permanente para traer de vuelta al antiguo Egipto bajo los Anunnaki, pero fue un éxito parcial en que el feudalismo dio paso al capitalismo. Claro, el capitalismo es horrible, pero es un estado que no necesita control externo, y además el capitalismo salvaje es un estado de transición inestable que tiene que dar paso a algo más. Marx predijo el comunismo, pero desafortunadamente esa no es la única posibilidad, ya que yo lo mostraré en un momento. Las contradicciones internas del capitalismo salvaje llevaron a la formación de situaciones revolucionarias en Rusia y Alemania. Pero los dos países tomaron caminos drásticamente diferentes. ¿Por qué? Aquí es donde nos estamos acercando a Roswell, a medida que la guerra oculta entre los Anunnaki y los yahwistas tomó un nuevo giro. Creo que la Guerra Fría fue en realidad esa misma guerra cósmica, con los soviéticos del lado de los Anunnaki y los Estados Unidos del lado de los yahvistas. Además, en el post de la Segunda Guerra Mundial y en el post-Roswell, la superpotencia estadounidense no es más que una continuación del Tercer Reich, y Hitler era judío. Esta teoría se basa en la ufología. Hay muchas pruebas de que el gobierno de los Estados Unidos está trabajando con extraterrestres malos. Si le resulta difícil de tragar, lea Alien Agenda de Jim Marrs o Above Top Secret, The Worldwide UFO Cover-Up de Timothy Good. Y creo que estos ETs malos son los mismos yahwistas. Además de que esta es la posibilidad más simple, hay dos conexiones que apuntan a ella. Estas son la conexión del pene y la conexión del Majestis 12 Cristo. La conexión del pene fue Yahvé quien primero instituyó la mutilación del pene comenzando con Abraham. Seguramente es bárbaro y causa un gran daño, pero generalmente se considera una marca. Una vez, cuando le estaba explicando esto a alguien, escuché esta objeción. ¿Cuál es el punto de una marca en un lugar que nadie ve? Esta fue una objeción válida y lo pensé por un tiempo, y luego la respuesta me golpeó. Cuando eres secuestrado por extraterrestres y sondeado, ¿cuál es el primer lugar donde van? En las mujeres parecen estar más interesadas en llegar a los ovarios hurgando en el ombligo, aunque el área vaginal también recibe cierta atención. Pero los hombres generalmente van directamente al pene. Por lo tanto, existe la posibilidad de que ésta sea realmente la persona a la que se destinaba la marca. Si esto es así, obviamente apunta a una conexión entre la antigua institución de mutilación y los secuestros actuales realizados por extranjeros que trabajan junto con el gobierno de los Estados Unidos. La conexión Majestic 12 Cristo. Primero, si no sabes qué es el MJ12, primero tendrás que leer los libros que te he indicado para entender esto, pero básicamente el MJ12 es un grupo de muy alto rango que controla las relaciones entre Estados Unidos y los ET. La pistola humeante aquí
es que un documento gubernamental filtrado se refiere a los extraterrestres que plantaron una figura en la Tierra hace unos 2000 años, lo que obviamente implica a Cristo. Pero, ¿qué extraterrestres? Este documento ciertamente está hablando de aquellos con los que el gobierno está trabajando. Y ya te he dicho lo que pienso sobre Cristo, un agente provocador del yagüís colonial, poder en una misión para pisotear a la humanidad en la oscuridad, que es lo que hizo el cristianismo. Hay muchas otras pistas que indican que Yahvé, Cristo, el judeocristianismo, la Iglesia católica medieval, el actual gobierno de los Estados Unidos y los extranjeros con los que trabajan en el Área 51 son todos los mismos. Se han expuesto conexiones entre el Vaticano, la mafia italiana y la CIA estadounidense. El dogma judeocristiano es más frecuente en este país que en cualquier otro lugar del mundo. Y, por último, como aprendí recientemente, la mayoría de los hombres de mi edad o mayores en este país están mutilados. Soy muy afortunado de ser ruso y agradezco al gobierno comunista soviético por mi pene intacto. Perdón. Pero echemos un vistazo al otro lado del muro de Berlín. ¿Qué evidencia tenemos de que los soviéticos estaban realmente del lado de los Anunnaki? Antes de ir a la Unión Soviética, echemos un vistazo a la antigua Rusia. El rastreo de las religiones paganas, es decir, las sociedades dirigidas por los Anunnaki, y su choque con el judeocristianismo en todo el mundo revela que no solo los antiguos dioses paganos rusos eran los mismos Anunnaki, sino que la antigua Rusia era su último lugar en la Tierra después de que los yagüís habían pateado fuera de todas partes. Durante mucho tiempo sospeché que la URSS era, de hecho, una continuación de la antigua Rusia. Por la antigua Rusia me refiero al prezar, ya que el zar estaba claramente subordinado al dios cristiano y, por lo tanto, era un enemigo. Mis sospechas se confirmaron cuando mi padre me contó la teoría de que el padre de Stalin era un Knyaz. Los Knyazis eran la antigua nobleza rusa derivada de la antigua Rusia prezarista. Otras pistas de que la URSS era un hueso en la garganta para nuestros enemigos extraterrestres y muy probablemente aliados con los Anunnaki tiene que ver con la forma en que colapsó. Esto es algo que sucedió cuando aún vivía allí y puedo contarles la historia de primera mano. Poco después de que la URSS fuera declarada públicamente como historia en 1991, un pequeño grupo de viejos líderes intentó restaurarla con el famoso golpe de Estado, Putsch, en el que Gorbachov estuvo bajo arresto domiciliario en su casa de campo en Faros. Estuve allí mientras se desarrollaba esa historia y vi que todo sucedía. Y lo que me puso nervioso fue cómo, cuando todo terminó, le preguntaron a Gorbachov en la televisión qué sucedió allí, y entre su respuesta estaba esta frase: bueno, nunca te diré todo. Palabras exactas, mi traducción. Esta frase me causó una impresión duradera. No podía entender exactamente qué era, pero tenía la clara sensación de que lo que fuera que él no estaba hablando era de suma importancia para la humanidad, a la par de las grandes pirámides. Mientras que en ese momento pensaba muy poco sobre la ufología, a medida que aprendía más sobre esto último, comencé a pensar más. Cuanto más lo pienso, más me parece que lo que Gorbachov no nos estaba diciendo era algo ufológico y algo que iba a suceder, el núcleo del asunto, porque se derrumbó la Unión Soviética. ¿De qué se trató realmente el golpe? La otra historia humeante es Chernóbil. Recientemente uno de mis camaradas que vive en la URSS y que es un buen ingeniero, perdón por la interrupción. Un buen ingeniero me señaló un artículo, puedo darle el enlace, pero está en ruso, explicando con gran detalle lo que sucedió allí. El artículo fue escrito poco después del desastre por uno de los principales ingenieros nucleares soviéticos, uno de los diseñadores originales de esa central eléctrica, y fue muy impresionante. No fueron los átomos y no fue la mala tecnología soviética la que causó ese desastre. Eran las personas, los poderes que eran.
Era como si la unidad del reactor 4 estuviera destinada a explotar. Parece que todas las acciones del personal fueron intencionadas para causar el desastre. Si el personal hubiera hecho algo diferente, no habría habido desastre. Es un artículo muy largo y enumera toneladas de cosas espeluznantes que sucedieron allí, pero aquí hay solo una parte para que reflexione. El reactor tiene un sistema llamado SAOR, significa Sistema Abaronno o Lanzanilla Reactora, sistema de enfriamiento de emergencia del reactor. Es un sistema diseñado con precisión para evitar colapsos, y un colapso es lo que rápidamente condujo a la explosión en Chernóbil. Las reacciones nucleares siempre liberan calor, montones. Es solo física y no hay forma de detenerlo. En funcionamiento normal, este calor produce vapor que rota las turbinas de los generadores, dándonos electricidad. Pero en caso de una situación de emergencia, siempre debe haber algo más que para enfriar el reactor, y para eso está el SAOR. SAOR consiste en depósitos de agua fría y bombas independientes para verter ese agua en el reactor. La unidad del reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil explotó cuando el personal realizó un experimento muy arriesgado. De hecho, el experimento fue tan suicidamente arriesgado que es un enigma cómo alguien podría haber diseñado tal experimento y por qué ninguna de las varias agencias de aprobación obligatorias gritó y en su lugar lo aprobó en silencio. El experimento fue como saltar de un avión sin paracaídas solo para probar si uno puede sobrevivir a tal caída o no. Básicamente, deliberadamente, poner el reactor en un modo de operación desfavorable para probar la seguridad de la central. Es como probar su seguridad contra la electrocución tocando un cable de 10 kilovatios y ver si lo mata o no. Pero estoy divagando. Así que entiendan esto. Antes del experimento cerraron la válvula del sistema SAOR y para evitar la posibilidad de que alguien volviera a encenderla, la encadenaron y la bloquearon. No estoy inventando esto, es un hecho bien documentado. Más tarde todo lo confesaron abiertamente y creo que los equipos de recuperación después del desastre incluso vieron la válvula en ese estado. ¿Qué piensas de esto? En realidad, el diseño del reactor no era tan malo después de todo y había muchos otros mecanismos de seguridad, pero todos fueron derrotados deliberadamente de manera similar. Entonces, si hubieran hecho solo una cosa diferente, cualquier cosa, no habría habido desastre. Después de que terminé de leer, solo podía pensar que aquellos que básicamente explotaron deliberadamente el reactor actuaron bajo algún tipo de hipnosis. Si bien ese es un tema completamente diferente, sé bastante sobre parapsicología y puedo testificar personalmente que funciona. He visto a personas hacerlo y lo he hecho yo mismo, y luego hace unos meses leí que alguien vio un ovni flotando sobre el motor esa fatídica noche. El desastre de Chernóbil ciertamente jugó un papel importante en el colapso de la Unión Soviética, y la forma en que sucedió definitivamente indica que alguna entidad extremadamente poderosa quería que la URSS cayera. Pero lo que me puso los pelos de punta fue una cosa que mencionó el autor del artículo. Como he dicho, fue uno de los diseñadores originales de esa central eléctrica nuclear. Cuando llegó por primera vez al sitio donde se estaba construyendo la central eléctrica, subió a un taxi y mientras conducían, hablaron sobre el área y su belleza. Y el conductor le recordó que era la tierra más antigua, el lugar donde Kniat Sviatoslav estaba eligiendo a su novia. Eso fue casi increíble. El corazón de la antigua Rusia, el último lugar de los Anunnaki en la Tierra, no era otro que Chernóbil. Ahora, el reactor RBMK, utilizado en esa central eléctrica, no era el mejor diseño de reactor del mundo, y algunos de sus defectos jugaron un papel en el desastre, pero hubo muchos otros reactores RBMK en la Unión Soviética, y ninguno de los otros explotó.
¿Por qué explotaron ese específicamente? ¿Fue solo una coincidencia que eligieron hacer explotar el reactor ubicado precisamente en el sitio del último lugar de los Anunnaki en la Tierra? Perdón, para envenenar el lugar con radiación y evitar que regresen allí. Ya no creo en las coincidencias, nada se planifica con más cuidado que un accidente. Así que esta es mi teoría de quiénes fueron los buenos y quiénes fueron los malos, en la historia humana y en el espacio exterior que nos rodea. Los chicos malos aún tienen el control, pero los buenos han intentado derrotarlos y recuperar la Tierra y el sistema solar libres y pacíficos, siendo la URSS el último intento de este tipo. Y quiero luchar por nuestro planeta y nuestra raza humana. No me llevarán al matadero sin luchar. Soy ingeniero y creo que podemos crear tecnología para derrotar al oscuro imperio. Y ciertamente tenemos amigos y aliados en otros planetas con los que luchamos juntos. La razón por la que he dedicado tanto esfuerzo para recrear una imagen clara de la historia y determinar quién es quién, debes saber a quién contactar con las propuestas de la Alianza y a quién disparar. Para saber dónde tienen sus bases los enemigos que debemos atacar y dónde están ubicados los buenos y por lo tanto dónde podemos volar para pedir ayuda. Y estoy trabajando en medios de comunicación con los Anunnaki y otros aliados potenciales. Aquí hay algunas cosas más que escribí en otros correos electrónicos antiguos hace unos meses. Perdón. He hecho un vistazo a la sección de David Icke. La verdad más impactante es The Reptilian Connection. Pero al igual que Zachariah Sitchin, Neil Freer, Al Alford, Jim Marrs y otros, David, en su búsqueda de la verdad, ha perdido un secreto de vital importancia, lo que yo llamaría el mayor secreto de los secretos. Es uno que va más allá de todos los grandes secretos. Esos investigadores diligentes han descubierto uno sin el cual nunca se sabrá la verdad real. No hubo una, sino dos fuerzas extraterrestres diferentes que hayan controlado este planeta y nuestra existencia en él. El primero fueron los Anunnaki, los que del cielo a la tierra vinieron en Sumerio. Vinieron aquí hace unos 450.000 años, momento en el que la evolución en la Tierra estaba en la etapa del simio homínido. El salto inexplicable del mono homínido al Homo sapiens, el eslabón perdido, fue el resultado de un esfuerzo de ingeniería genética por parte de los líderes Anunnaki, Enki y Ninti, más tarde llamado Ninjarsag. Ellos son nuestros creadores, como se documenta en el texto sumerio Atra Asis. Incluso hay una representación de Nimat sosteniendo al bebé Adam mientras exclama: «He creado, mis manos lo han logrado», mientras que Enki está cerca trabajando con matraces y tubos de ensayo. Los textos antiguos dicen que esto sucedió hace unos 250.000 años, tal como lo han concluido los antropólogos modernos. Alrededor del 3800 a.C., los Anunnaki dieron a los humanos la civilización. El reinado fue bajado del cielo y apareció la primera civilización humana, Sumer en Mesopotamia, la tierra entre dos ríos, hoy Irak. Fue entonces cuando todo esto se escribió para la posteridad en tabletas de arcilla que se han desenrollado allí durante los últimos 150 años. Los Anunnaki eran los dioses de esa civilización y de todo el mundo antiguo. Los Anunnaki se dividieron en dos clanes liderados por medio hermanos y rivales políticos, Enki y Enlil, hijos de Anu, el rey de su planeta de origen, que es el 10º planeta de nuestro sistema solar. Ninti, Ninjarsag era media hermana de ambos. Al principio de su misión en la Tierra, antes de la creación del hombre, dividieron la Tierra entre ellos. Enlil se hizo cargo del Edén, el Edén bíblico, su base original en el antiguo cercano oriente, mientras que Enki descendió a África para dominar todo ese continente. Con el tiempo, Enki estableció a Egipto como su dominio principal. El clan de Enki a menudo se denominaba Serpentina,
De eso habla David Icke cuando menciona referencias antiguas a una raza serpiente. A pesar de las referencias serpentinas que eran específicas del clan de Enki, los Anunnaki, todos ellos, ciertamente no parecían reptiles, se parecían a nosotros, y eso simplemente porque cuando nos crearon nos hicieron vernos como ellos. Ahí es donde los Elohim bíblicos dicen: creemos a Adán a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Se parecían tanto a los humanos que eran sexualmente compatibles con los humanos y muy encantadores. Esto ciertamente no sugiere seres reptiles como dragones. Las damas Anunnaki, diosas, eran muy hermosas, y tener sexo con una diosa era el mayor honor que un hombre antiguo, rey o noble podía obtener, y yo definitivamente no querría aparearse con un reptil. La principal diferencia física entre nosotros y los Anunnaki parece ser su altura. Fueron referidos como los nobles, Ilu en acadio, que cuando se tradujeron erróneamente como dioses, dio lugar a la noción de religión previamente inexistente. Y hay muchas representaciones antiguas de grupos de personas dirigidas por un líder mucho más alto que sus seguidores. Algunas fuentes sugieren que eran tan altos como 4,5 metros o 14 a 15 pies. Los textos sumerios no dejan dudas sobre la genealogía de los líderes Anunnaki. Enlil era el heredero legal del rey Anu, porque le nació su esposa oficial, la reina Antu, que también era su media hermana. Sin embargo, él no era el primogénito. El primogénito era Ea, Enki, nacido de Anu por una concubina. Nimat nació de otra concubina, convirtiéndose en media hermana de Enki y Enlil, mientras Ea era el único hijo de Anu. Crecía pensando que sería el heredero como el primogénito, y luego, de repente, del vientre de Antu sale Enlil para desafiarlo y convertirse en el nuevo heredero legal, debido a que su madre es la esposa y mitad oficial de Anu, hermana. No es de extrañar entonces por qué fueron rivales políticos por el resto de sus vidas. Esto arroja algo de luz sobre por qué el clan de Enki puede haber sido referido como serpentina. Los textos antiguos hasta ahora no proporcionan información sobre la madre de Enki. Es completamente posible que ella fuera de un sistema estelar diferente al de Anu. Esas personas eran ciertamente capaces de viajar interestelar. Hay evidencia de que este es realmente el caso. Un autoproclamado canalizador afirma: normalmente no considero información de fuentes tan dudosas, pero en este caso corrobora otra evidencia, de que se llamaba Isis y que era de Sirius, con algunas conexiones de Orión. Esto garantiza un examen más detenido. Isis es el nombre de una conocida diosa egipcia, pero pocas personas saben que los egipcios no la llamaban así, la llamaban As o Asta, que probablemente era su verdadero nombre, e Isis era la versión griega. Sin embargo, el resto del mundo la conoce como Isis. La egipcia Isis era la bisnieta de Ra y la hermana esposa de Osiris. Ra era el hijo primogénito de Enki, lo que hace a la tataranieta de la egipcia Isis Enki, en lugar de su madre. Sin embargo, las personas a menudo nombran a sus hijos después de sus antepasados. Y si hubiera Isis Senior, la madre de Enki, e Isis Junior, su tataranieta, la egipcia Isis. Si esto es así, en el caso de Isis Senior, Isis es probablemente también un apodo en lugar del nombre real. ¿Cuál era su verdadero nombre original? Creo que fue Aste. Hay una fuente que indica que el verdadero nombre de Anu era An, que está de acuerdo con los datos sumerios, que Anu se derivaba de An-U, que su esposa la reina Antu en realidad era Ante, y que la dama conocida como Nimat, Ninti o Ninjarsag fueron nombrados al nacer Sen-Te. El nombre Sen-Te no aparece en ningún texto sumerio que yo sepa, pero es más probable que sea su nombre original que cualquiera de sus nombres sumerios. Su primer nombre en la tierra fue Nimmat, la Gran Dama o Exalted Lady, y esto suena como un título complementario. De hecho, era muy atractiva cuando era joven, y tanto Enki como Enlil la deseaban mucho. La estructura gramatical aparente de sus nombres masculinos y femeninos sugiere Aste
como el nombre original más probable del que se deriva As o Asta en Egipto. Los egipcios asociaron a su Isis con la estrella Sirio. La evidencia completaba el círculo. Parece que una de las concubinas de An, que era la madre de Enki, se llamaba Aste y que era de Sirius. Parece que Aste también es como la estrella es llamada por la gente de las estrellas, según mi conocimiento limitado de cómo la gente de las estrellas llamaba a sus estrellas. El nombre Aste suena plausible. Pero, ¿qué hay de la conexión reptiliana? ¿Cómo hace esto que el clan de Enki sea serpentino? Puedo tener la respuesta a esta pregunta. La misma fuente que habla de An, padre de Ea, Enki, An-En, Enlil y Sente, también habla sobre una raza estelar mayor llamada Ari-An. Según los informes son altos y se les conoce como hombres reptiles. De paso, se menciona que tuvieron cierta participación en los asuntos de la Tierra, aunque aparentemente fue limitado. Hace tiempo que me preguntaba quiénes eran los Ari-An, hasta que un día la etimología me llamó la atención que Ari-An suena terriblemente como Orión. Ahora recuerde que el mismo canalizador que afirmó que la madre de Enki era de Sirius, también afirmó que tenían algunas conexiones con Orión. ¿Podría ser que ella tenía algunos genes Ari-An? Si esto es así y si Ari-An es de hecho Orión, la evidencia nuevamente cierra el círculo. El clan de Enki luego obtuvo sus genes serpentinos de Ari-An a través de Sirius y Aste. Esto también explicaría por qué los egipcios consideraban tan importante la constelación de Orión. Las tres grandes pirámides en la meseta de Giza se encuentran exactamente en el mismo arreglo que las tres estrellas del cinturón de Orión, Zeta Orionis, Épsilo Orionis y Delta Orionis, aparecen en el cielo. Aquí es donde uno debería preguntarse, ¿cómo podrían tener genes reptiles y sin embargo tener el mismo aspecto, ser totalmente compatibles sexualmente y ser tan atractivo como los otros Anunnaki, que presumiblemente no tenían tales genes reptiles y nosotros los humanos? La biología y la evolución son nuestra respuesta. La misma fuente que habla sobre el Ari-An dice que estos seres reptiles que están altamente evolucionados ya no se parecen a los reptiles, sino que se parecen más a nosotros. Este fue aparentemente el caso con el Ari-An. Tal evolución no está sin precedentes en la Tierra. Creo que los dinosaurios eran de sangre caliente y por lo tanto estaban más cerca de las aves que de los reptiles. Creo que sí, porque los dinosaurios eran muy fuertes y algunos incluso podían volar, y esa fuerza requiere el metabolismo de un organismo de sangre caliente. El vuelo requiere una fuerza inmensa. Si un hombre tuviera alas, tendría que ser 70 veces más fuerte para volar. Por lo tanto, parece que los Anunnaki serpentinos del clan de Enki no eran físicamente reptilianos, como David Icke parece pensar, sino que se parecían a nosotros, como ya dije, pero tenían algunos elementos reptiles dentro, lo cual probablemente todos hagamos. Pero aparte de la biología y la genética, ¿qué tipo de personas eran? ¿Eran buenos o malos? Toda la evidencia señala que Enki y sus hijos fueron los mayores benefactores de la humanidad. Esto se está haciendo muy largo, así que guardaré los detalles para otro momento. Y la tataranieta de Enki, Isis Jr., parece haber sido el dador de luz de la humanidad y una persona lo suficientemente valiente como para haber continuado desempeñando este papel, mucho después de que el resto de los Anunnaki hubieran sido expulsados de la Tierra. Ella fundó la ciudad de París, a menudo llamada Ciudad de la Luz, y le dio su nombre. Su nombre latino original es Par Isis. Creo que ella dirigió a Juana de Arco, los ilustradores franceses, los otros portadores de luz y el conocimiento del Renacimiento y los revolucionarios liberadores rusos. Incluso hay algunos indicios de que ella era el prototipo de Jesucristo y el nombre de Jesús era un juego de palabras con Isis. La historia de los Anunnaki, desde hace aproximadamente 450.000 años hasta 2024 a.C., se relaciona muy bien con evidencia abrumadora en los trabajos de Zecharia Sitchin, un investigador de toda la vida de la historia antigua,
y una de las aproximadamente 200 personas en el mundo que pueden leer el idioma sumerio, el idioma más antiguo de la Tierra. Sitchin no inventó esta historia como un cuento de ficción. Simplemente se relaciona con el resto de nosotros que no pueden leer fácilmente los idiomas antiguos que nos han sido transmitidos en los escritos antiguos de todo el mundo, principalmente Mesopotamia, Canaán, Egipto y la antigua América. Los textos antiguos que cita son textos realmente antiguos, no sus propios escritos, y los que dudan pueden ir al Museo Británico, el Louvre, el Hermitage y otros museos importantes para verificar que esos textos antiguos son reales. El problema con Sitchin es que no aborda lo que sucedió fuera del periodo de tiempo mencionado anteriormente. Él no intenta encontrar el origen de los Anunnaki antes de que vinieran a la Tierra, lo cual creo que es necesario para comprender realmente quiénes eran y cómo esto encaja con la antigua civilización marciana y la antigua Luna. Aún más en serio, Sitchin oculta lo que considero el secreto de los secretos, que va más allá de los secretos descubiertos sobre los Anunnaki. Después de los Anunnaki, otra raza alienígena vino a la Tierra, expulsaron a los Anunnaki y ellos son los que hoy gobiernan secretamente toda la Tierra. Al mismo tiempo, cuando Sumer fue arrasada por la nube radiactiva mortal traída hacia el este por el viento de la península del Sinaí, donde dos líderes Anunnaki nerviosos atacaron su propio puerto espacial, Sodoma, Gomorra y algunas otras ciudades fueron bombardeadas al mismo tiempo con todos sus residentes inocentes simplemente porque los guerreros pensaban que su enemigo se estaba escondiendo allí. Algo extraño sucedió con un hombre sumerio llamado Abram. Un dios vino a él y le dijo que mutilara su pene y hiciera lo mismo a todos sus hijos y descendientes. Luego, unos 6 siglos después, esos descendientes salen de Egipto a su tierra prometida, desplazando, esclavizando o matando a sus inocentes habitantes indígenas, saqueando bárbaramente ciudades maravillosas y creando el Estado de Israel. ¿Quién era el Dios de Israel, a quien llamaron Yahvé, Jehová, en latín en inglés, a quien se debería responsabilidad por todas estas atrocidades? Todas las pruebas apuntan a que no pudo haber sido ninguno de los Anunnaki. Además, esta evidencia señala que era muy diferente de los seres humanoides, nosotros, Anunnaki, sirios, Arián y otros, y en cambio era algo extremadamente feo y malvado, un monstruo del tipo que tratamos de imaginar en las películas de terror. Entonces, ¿fueron los yahwistas quienes reemplazaron a los Anunnaki? La misma fuente que habla de An y Ari-An los llama lagartijas o pequeños reptiles. Ellos son los que están en el poder hoy. Su mayor poder es el del disfraz, razón por la cual son en su mayoría desconocidos incluso para aquellos altamente involucrados en estos temas. Falsificaron la Biblia para atribuirle a Yahvé todos los actos de creación realizados por los Anunnaki. Se fabricaron el Corán para nublar las mentes de los seguidores de Alá, que es realmente el Sin-Nanar, uno de los Anunnaki, y lo hará en otro Yahvé como lo es en el Islam de hoy. Se hicieron cargo del centro de comando Anunnaki en el monte Moriah, el monte de la dirección imagen en Ur-Salem, Jerusalén, con su equipo de comunicación interplanetaria. El hecho de que este lugar hoy sea el lugar más restringido del mundo y el premio por el cual se libran guerras en el Medio Oriente sin fin sugiere que algunos equipos milenarios aún puedan estar operando allí hoy. ¿Es esta toma sigilosa de poder, Estado e instalaciones Anunnaki por otra raza alienígena lo que ha causado que todos los que conozco que hayan intentado resolver este rompecabezas encuentren respuestas incorrectas? Fue Sitchin quien trajo la verdad sobre los Anunnaki a la población, y es muy popular. Sus libros han sido traducidos a 14 idiomas y vendieron millones de copias. Aunque originalmente era mi héroe, ahora cuestiono su agenda real y el efecto de sus obras en el conocimiento de la verdad de la gente. Dada la cantidad de investigación que he realizado en este área y cuántas personas se han acercado a él con sugerencias para refinar su teoría, que ha ignorado constantemente, no hay forma de que pueda ignorar la realidad de los reptiles Yawish.
Esencialmente, él sabe la verdad, pero se niega a hablar de ello. Al terminar su historia en 2024 a.C., deja que sus lectores adivinen qué sucedió en los 4000 años restantes desde entonces hasta ahora, y sus lectores que desconocen el poder secreto reptiliano, también escondido, han inventado sus propias teorías. Neil Freer, un idealista de pie en el cielo que ve a la gente de la Tierra como perfectamente informada y voluntaria, una especie de familia unida, construye una teoría de que Anunnaki abandonó la Tierra en 1250 a.C., incluso Sitchin, que rara vez pasa su marca de 2024 a.C., muestra una instancia del líder Sin, que tenía algunos negocios en la Tierra en la ciudad de Harran en 555 a.C., y teoriza cómo los humanos se fueron solos y se iluminaron lentamente. Incorrecto. Ni una sola vez desde el momento de nuestra creación las personas han sido libres. Hemos sido propiedad desde nuestra creación hasta hoy continuamente sin interrupción. Es solo que nuestra propiedad cambió de manos de los reptiles Anunnaki a los reptiles Yawish. El investigador de conspiración y autor Jim Marrs, que está muy familiarizado con el trabajo de Sitchin, ha cuestionado como yo la verdadera agenda de Sitchin. Sin embargo, cuando lo conocí y hablé con él sobre esto, no estaba al tanto de las influencias extraterrestres que no fueran los Anunnaki, y construyó su teoría de que los Anunnaki eran los reptiles siniestros que se escondieron y gobiernan la Tierra hoy en secreto. David Icke parece ser de la misma línea de pensamiento, aparentemente habiendo igualado a la antigua raza serpiente y a los lagartos yaguistas de hoy, y probablemente haber pasado por alto el hecho de que no todos los Anunnaki eran la raza serpiente. Solo el clan de Enki, y él y estos últimos fueron en realidad los mayores benefactores de la humanidad. Las serpientes y los lagartos son dos razas reptilianas muy diferentes, incluso en biología mundana. Las serpientes y lagartos son especies muy diferentes. Por lo tanto, me di cuenta de que casi accidentalmente hice un descubrimiento importante. Me he dado cuenta de un hecho sin saber cuál es la comprensión de nuestra verdadera historia y realidad actual es imposible, sin darnos cuenta de que ha habido dos fuerzas extraterrestres muy diferentes involucradas en nuestra historia. Uno está obligado a llegar a conclusiones totalmente erróneas, ya sea para vivir en una ilusión de pastel en el cielo o para culpar de nuestros problemas a alguien que no tiene culpa. Por lo tanto, creo que tengo el deber con la humanidad de exponer esta verdad. Es por eso que estoy escribiendo un libro sobre esto. En mi libro explicaré todo esto en detalle, lenta y secuencialmente, de una manera que pueda ser entendida por alguien completamente nuevo en todo este conocimiento abrumador. La historia de los Anunnaki está registrada en los antiguos textos sumerios. Sumer fue la civilización más antigua de la Tierra, que surgió de la nada alrededor del 3800 a.C. Los académicos convencionales no tienen respuestas sobre sus orígenes y no pueden explicar sus sorprendentes avances. Los sumerios, respondiendo a estas preguntas en sus escritos, escribieron que la apariencia de su civilización fue un acto deliberado decidido por la asamblea de los Anunnaki y que todo lo que sabían que se enseñaba a ellos era por los Anunnaki. Dada toda la evidencia de apoyo, no tengo ninguna razón para creer que los sumerios estaban confundidos sobre sus propios orígenes, sabían lo que estaban escribiendo. La civilización sumeria desapareció alrededor del año 2000 a.C., tan repentinamente como apareció. Está claro que su caída fue muy trágica, ya que se han encontrado muchos textos de lamentación sumerios lamentando la destrucción y la desolación de varias ciudades sumerias. Todos estos textos de lamentación culpan de la destrucción al uso de algunas armas de terror y alguna gran nube mortal. Las descripciones detalladas de sus efectos no dejan dudas de que las armas de terror eran armas nucleares y que Sumer fue envenenada por una nube mortal de polvo radiactivo. Ya he mencionado algunas pruebas contundentes de este holocausto nuclear: la enorme cicatriz negra en la faz de la Tierra en la parte sureste de la península del Sinaí, y las piedras ennegrecidas que muestran signos de derretimiento instantáneo por el calor intenso extremo. Hay más evidencia.
se han encontrado niveles de radioactividad más altos de lo normal en el Mar Muerto, el sitio de Sodoma y Gomorra que se han bombardeado al mismo tiempo. Y en la propia tierra de Sumer, un estudio reciente ha encontrado que alrededor del momento de la destrucción de Sumer hubo un cambio climático repentino allí, cuya naturaleza es consistente con una lluvia nuclear. La fecha sugerida por el estudio es la misma 2024 a.C. que la dada por Sitchin. Hay más evidencia de que los sumerios hablaban en serio cuando escribían sobre visitantes del espacio. Su conocimiento de la astronomía fue asombroso. Conocían los planetas del sistema solar al menos tan bien como nosotros ahora. Sabían cosas sobre Urano y Neptuno que redescubrimos solo en la década de 1980 con la misión Voyager 2. Conocían perfectamente el pequeño planeta que llamamos Plutón, que fue redescubierto solo en 1930. Urano es mayormente invisible y Neptuno y Plutón son totalmente invisibles a simple vista. Y, finalmente, eran plenamente conscientes de la existencia del 10º planeta, que el establecimiento científico actual se niega a reconocer, porque eso destrozaría todas las instituciones políticas, económicas y religiosas en la Tierra. Es el planeta de Anu, el planeta de origen de los Anunnaki, llamado Nibiru, el planeta de la travesía por los sumerios. El conocimiento sumerio de las estrellas distantes era igual de bueno. Hay más en el conocimiento sumerio que la observación pasiva de cuerpos celestes distantes. Las antiguas representaciones de cohetes son abundantes. Incluso hay un dibujo de ingeniería transversal detallado de un cohete en una pared de la tumba del virrey egipcio Ui. Una tableta de arcilla en el Museo Hermitage en San Petersburgo muestra claramente una nave espacial que vuela de Marte a la Tierra, y sus características sugieren fuertemente la propulsión antigravedad inducida electromagnéticamente. ¿Y cómo crees que se construyeron las grandes pirámides de Giza? Ninguna maquinaria de construcción hoy en día podría usarse para construir nada ni siquiera cerca. La gran pirámide atribuida a Khufu, Keops, está construida con bloques de piedra sólida que pesan muchas toneladas. Los bloques más grandes pesan 200 toneladas cada uno. Hoy en día solo existen 2 grúas terrestres en el mundo que puedan levantar un peso de 200 toneladas. Entonces, si hoy apenas podemos izar un peso de 200 toneladas, ¿cómo hicieron esto los antiguos egipcios de manera rutinaria, alrededor del 2500 a.C., como dicen los estudiosos de la corriente principal? Sin embargo, toda la evidencia señala que los egipcios no construyeron estas pirámides. La gran pirámide fue atribuida al faraón Khufu por Heródoto, a quien llamó Keops, en la famosa tradición griega de renombrar todo a su manera. Sin embargo, la pirámide en sí misma no tiene absolutamente ninguna marca relacionada con Khufu, de ninguna manera. Por el contrario, existe la llamada estela del inventario en la que Khufu escribió cómo llegó al sitio e hizo algunos trabajos de limpieza y mantenimiento alrededor de los monumentos que habían estado allí desde tiempos inmemoriales. Hay una erosión vertical claramente visible en la Esfinge y hasta cierto punto también en la Gran Pirámide. Tal erosión solo puede ser causada por la lluvia continua. El problema es que la última vez que llovió en la meseta de Giza fue en una época geológica anterior hace unos 12.000 años. La misma fecha se sugiere por la forma en que las 3 pirámides están orientadas a las estrellas del cinturón de Orión. Las pirámides están alineadas con las estrellas no como aparecen hoy, sino como aparecieron alrededor del 10.450 a.C. Las posiciones aparentes de las estrellas cambian lentamente debido a la precesión del eje de la Tierra. El ciclo completo lleva 25.920 años, esto es 7.000 años antes del comienzo de la civilización egipcia, alrededor del 3.100 a.C. ¿Quién lo construyó? ¿Cómo y con qué propósito? Sitchin da una respuesta. Sugiere que el gran complejo de la pirámide de Giza fue construido por los Anunnaki justo después de la gran inundación, que ocurrió alrededor del 11.000 a.C. Hay una evidencia geológica de que esto fue cuando la última edad de hielo terminó abruptamente. Propósito: un faro de orientación para naves espaciales en curso de aterrizaje al puerto espacial en la península del Sinaí.
Sitchin proporciona muchas pruebas de su reclamo y estoy de acuerdo con ello. Sin embargo, la Gran Pirámide no es la única estructura de este tipo. Hay otra gran estructura construida por los Anunnaki que aún se mantiene en pie hoy, y que encuentro aún más fascinante que la Gran Pirámide. Hay una enorme plataforma de piedra en las montañas del Líbano, en un lugar llamado Baalbek. Sitchin muestra con argumentos convincentes que consideró prueba suficiente de que sirvió como una instalación auxiliar de aterrizaje, despegue y centro de comunicación de los Anunnaki. Mientras todos están fascinados con la Gran Pirámide, la plataforma Baalbek se encuentra desolada en el olvido. Quizás carece del efecto mágico que la gente ve en la pirámide, pero la plataforma Baalbek contiene más piedra que la pirámide y presenta aún más bloques de piedra sólida alucinantes. La esquina más fortificada de la plataforma, que estoy de acuerdo con Sitchin, fue la plataforma de lanzamiento. Está construida por varias capas de bloques de piedra colosales. Una capa presenta bloques que pesan 500 toneladas cada uno, y otra capa consiste en 3 bloques de piedra que son las piedras más grandes del mundo, conocidas desde la antigüedad como el trilitón, las marble de las 3 piedras. Cada uno de estos bloques pesa más de 1000 toneladas. Sitchin escribe: el hecho alucinante es que incluso hoy en día no existe una grúa, vehículo o mecanismo que pueda levantar un peso de 1200 toneladas. Por no hablar de llevar un objeto tan inmenso sobre el valle y la ladera de la montaña y colocar cada losa en su lugar, posición precisa, muchos pies sobre el suelo. No hay rastros de ninguna carretera, calzada, rampa u otros movimientos de tierra que puedan sugerir remotamente el arrastre de estos megalitos desde la cantera hasta su sitio cuesta arriba. Tengo una idea de cómo se construyó esta plataforma. Sospecho que los colosales bloques de piedra fueron levantados y flotaron en el aire como plumas sin peso por una máquina antigravedad, similar a cómo algunas personas teorizan que una nave espacial puede deformar el espacio-tiempo de 4 dimensiones en la dirección opuesta a la causada por la gravedad, como se ve en Einstein de la relatividad general, creando antigravedad. Si los Anunnaki fueron capaces de tales hazañas, ayudaría a explicar cómo podrían haber venido aquí desde Sirio u Orión. Finalmente, la reconstrucción de Sitchin de la historia Anunnaki explica por qué todos estos sitios, las antiguas ciudades sumerias, Baalbek, el complejo de la pirámide de Giza, las instalaciones de Ley de Ninhursag en el monte Caterín, el puerto espacial en el Sinaí, Jerusalén, Delphi y otros, fueron construidos exactamente donde ellos o sus ruinas se encuentran hoy. También explica por qué cada ciudad, reino o imperio antiguo surgió y cayó de la manera en que lo hizo y en el momento en que lo hizo. Pero no confíes en mi palabra. Lee las obras de Zecharia Sitchin. Su trabajo académico honesto sobre los Anunnaki se plasma en sus primeros 3 libros, El 12º planeta, La escalera al cielo y Las guerras de dioses y hombres. El primer libro comienza con el primer aterrizaje de los Anunnaki en la Tierra hace unos 450.000 años, y el tercer libro termina con la guerra nuclear de 2024 a.C. Estos 3 libros son su carne. Si tiene más tiempo libre para leer, también le puede gustar su libro de los Realms, que trae la historia de la antigua historia de Estados Unidos y el Génesis revisado. La ciencia moderna se está poniendo al día con el conocimiento antiguo. El último libro es interesante si quieres más pruebas. Como ya he dicho, sus escritos posteriores deben tratarse con cautela porque allí deja de dar nueva información sobre lo que sucedió después del 2024 a.C. y en su lugar comienza a repetirse sin cesar y aparentemente persigue una agenda para alimentar intensamente a las personas con una versión filtrada de la realidad, para que no reflexionen demasiado sobre lo que sucedió antes de 450.000 años atrás o después del 2024 a.C., para que no descubran una verdad más impactante. Me refiero a Sitchin solo con respecto a los asuntos de los Anunnaki en la Tierra desde hace 450.000 años hasta 2024 a.C. Mis pensamientos sobre los otros asuntos, especialmente los detalles astronómicos sobre Nibiru, el planeta de Anu, más allá de los dados por Sitchin, mis pensamientos sobre de dónde vinieron ese planeta y esas personas y todo sobre reptiles son míos, y allí
ya he mostrado los argumentos y la evidencia en los que se basan mis conclusiones. Sin embargo, existe una fuerte evidencia de que los Anunnaki y sus curanderos podían realizar con éxito un trasplante de cabeza. Los antiguos dijeron muy claramente que a veces podían volver a colocar una cabeza cortada y devolverle la vida al ser decapitado. La mejor evidencia es la historia de Osiris, Isis, Horus y Set. Es posible que ya lo sepa, ya que es bastante conocida por casi todos los interesados en el Antiguo Egipto y se enseña en las clases de historia antigua, pero repasemos esto. Osiris estaba casado con su media hermana Isis cuando su medio hermano Set decidió usurpar su trono. Utilizó una artimaña para que Osiris se acostara en un cofre grande. En ese momento Set y sus conspiradores cerraron el cofre, lo llenaron de plomo fundido y lo arrojaron al mar. El luto de Isis fue a buscar a su amado hermano esposo y finalmente encontró el cofre con su cuerpo. Pensó en tratar de revivirlo, pero antes de que pudiera descubrir cómo, Set encontró el cuerpo y lo cortó en 14 pedazos, que luego esparció por todo Egipto. Isis volvió a buscar esta vez partes de su amado hermano esposo y las encontró todas excepto su falo. Para entonces, el cuerpo de Osiris estaba tan mutilado que revivirlo estaba fuera de discusión. Sin embargo, sorprendentemente, es un hecho histórico que Isis tuvo un hijo de Osiris antes de que sus restos finalmente fueran puestos a descansar. Ese niño se llamaba Horus y estaba destinado a ser el vengador de su padre. ¿Cómo pudo Isis tener un hijo de Osiris después de su muerte y su cuerpo fue cortado en 14 pedazos? Algunos han sugerido que Isis extrajo semen de su cuerpo y se impregnó con él. Sin embargo, Sitchin señala que esto no podría deberse a que la única parte de Osiris desmembrado que Isis no pudo encontrar fue su falo. Mi creencia es que ella creó células de esperma de sus células somáticas por meiosis artificial. Si conoce la biología celular, sabría que todas las células somáticas, es decir, normales del cuerpo humano, tienen un conjunto de cromosomas diploides, es decir, 46 cromosomas, mientras que los gametos, espermatozoides y óvulos tienen un conjunto de cromosomas haploides, es decir, 23 cromosomas. Todas las células somáticas se dividen por mitosis, un proceso que produce dos células hijas con cromosomas idénticos a los de la célula madre. Los espermatozoides y los óvulos están formados por meiosis. La meiosis es un proceso que reduce a la mitad el conjunto de cromosomas seleccionando aleatoriamente 23 de 46 cromosomas a retener. Esta es la razón por la cual cada padre aporta solo la mitad de sus genes a un niño y la selección de los cuales es aleatoria. Los dos gametos se combinan para dar al niño un nuevo conjunto de cromosomas diploides y el niño hereda los rasgos de ambos padres de una manera que no se puede predecir, debido a la aleatoriedad introducida en la meiosis. Creo que Isis reprodujo este proceso artificialmente para impregnarse de la semilla de su marido muerto, sin siquiera tener su falo, y esto es un testimonio de nivel de avance de la tecnología biomédica de los Anunnaki. La meiosis artificial es desconocida en nuestros círculos científicos principales. Horus creció y cumplió su propósito de luchar contra Set y vengarse de Osiris. En la primera infancia fue asesinado por una picadura de escorpión, pero fue revivido por el dios de la magia Thoth, a quien Sitchin demuestra convincentemente que es la misma persona que la poco conocida deidad sumeria Ningisrida, un hijo de Enki. Horus y Set lucharon y lucharon hasta que Horus venció a Set usando un arma ingeniosa. Los principales estudiosos de la mitología egipcia no están seguros de cuál era esta arma, pero un análisis cuidadoso de la antigua descripción y representación revela que era un misil guiado con 3 ojivas dirigidas independientemente. Horus tomó prisioneros a Set y sus compinches y los llevó a juicio y ejecución, mientras Isis lo veía decapitar a los compinches de Set uno por uno, cada vez más cerca de Set. Isis se compadeció de Set. Él asesinó a su amado hermano y esposo, pero él también era su hermano y ella lo liberó. Set escapó a la península del Sinaí y, como muestra Sitchin en Las guerras de dioses y hombres, sembró semillas para la segunda guerra de la pirámide,
en la que el río Nilo fluyó rojo con sangre humana y la gran pirámide fue vaciada de su equipo maravilloso, incluido el equipo para guiar naves espaciales, y todo fue destruido. Pero Horus estaba tan furioso que Isis liberó a Set, que decapitó a su propia madre, pero entonces Thoth inmediatamente corrió a la escena y volvió a unir su cabeza y la revivió. Que su resurrección fue exitosa está fuera de toda duda. Todos los eventos mencionados tuvieron lugar mucho antes del surgimiento de la primera civilización humana, y en los tiempos mucho más tardíos de egipcios y griegos, Isis fue bastante activa en liderar a sus seguidores. Como ya escribí en mi correo electrónico anterior, Isis parece haber sido el dador de luz a la humanidad, y uno lo suficientemente valiente como para haber seguido desempeñando este papel mucho después de que el resto de los Anunnaki hayan sido expulsados de la Tierra. Recordemos que ella fundó París y dirigió a Juana de Arco, los ilustradores franceses y los otros portadores de luz y conocimiento, y tal vez incluso los revolucionarios liberadores rusos. Aparentemente, Isis no sufrió ninguna pérdida por el ataque de ira de su hijo, en el que le cortó la cabeza, y su resurrección por parte de Thoth fue un verdadero acto de magia. Pero luego te dije desde el principio que creo en la tercera ley de Arthur C. Clarke, que cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Lo que tengo curiosidad es que si Isis se apareció a sus seguidores egipcios con una gran cicatriz alrededor del cuello o no. Parece que no. Que yo sepa, ninguna de sus representaciones muestra cicatrices, y si su resurrección y la reconexión de su cabeza cortada fue realmente mágica, la magia no debería dejar cicatrices. Planeo verificar esto a través de visualización remota. Ese es otro concepto con el que las personas que me conocen mejor se familiarizarán con ellos. No hay espacio para eso aquí, sino Kellen PSI Spice de Jim Mars. Entonces la conclusión es que si los Anunnaki y sus sanadores pudieran volver a colocar una cabeza cortada sin ninguna pérdida, deberían poder hacer un trasplante de cabeza de manera similar. ¿O estás hablando de pruebas sobre las cosas mucho más grandes que te he escrito sobre inteligencia ET, orígenes humanos, gobierno mundial oculto, etc.? Ya te he dado muchas pruebas en mis correos electrónicos anteriores. El repentino ascenso y caída de Sumer, la civilización humana más antigua de la Tierra, el increíble conocimiento sumerio, obras megalíticas cuya ubicación y estructura encajan con precisión en la cuadrícula de instalaciones espaciales Anunnaki postulada por Sitchin, evidencia de la antigua guerra nuclear, Sumer arrasado con una nube radiactiva, una enorme cicatriz en la faz de la Tierra en la península del Sinaí, aún visible desde los satélites, piedra ennegrecida, láminas de vidrio verde fundido que se encuentran debajo de los primeros estratos arqueológicos, radiación anormal en el Mar Muerto, en el sitio de Sodoma y Gomorra, etc. Fin de la segunda parte. Este canal te sugiere que no creas nada, ni siquiera este canal para no creer, sino para cuestionar, explorar, dudar y descubrir por ti mismo cuál es la verdad. Desde aquí os invito a la reflexión y a que expreséis vuestros comentarios y opiniones. Soy Nahual y os deseo un buen día a todos, amigos. Y otra cosa, desde aquí aprovecho para mandar un saludo a todas las personas que me están escuchando en iVoox. Muchas gracias de verdad por escucharme. Un abrazo fuerte para todos.